El hombre que vemos en pantalla es ni más ni menos que don Gonzalo N. Santos, genio y figura como muchos personajes que hemos abordado aquí en Noticieros Cable RB. Yo no sé si enemigo de la zona media o no, ya se lo preguntaremos a nuestro maestro Eduardo Hernández Molinar, que está aquí con nosotros para hablar de este hombre caudillo, cacique. Pues vamos a desmenuzar un poco la historia de Gonzalo N. Santos, huasteco, gobernador de San Luis Potosí. Y bueno, pues ya hablaremos de él. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por venir en este jueves. Encantado de venir, créeme que aquí esto es una terapia, se puede decir, para poder platicar lo que uno un poquito sabe, y sobre todo que está uno a gusto aquí saludándolo sobre todo, ¿verdad? Realmente la sociedad potosina luego carece de líderes, y en aquel tiempo, maestro, había líderes políticos hasta para aventar para arriba, y ya ve que aquí hemos hablado mucho de don Saturnino Cedillo, gran líder, ¿no? Y luego estaba don Gonzalo N. Santos, pum, pues era una bomba, ¿no? En aquel tiempo, ¿no? Todo eso, ¿no? Fíjate que desde Lázaro Cárdenas, de hecho, Saturnino estuvo desde sus inicios, desde 1914 en la zona media hasta 1939 su muerte, pero encontramos que Saturnino de alguna manera decía, bueno, pues tengo un rival o tengo un amigo, pero te voy a platicar algo. Los hermanos de Cedillo, Cleofas, por ejemplo, y Magdaleno estuvieron en la Huasteca. Ahí iniciaron ellos, junto con Pedro Antonio de los Santos, que muere muy joven también, con don Gonzalo y con Samuel. Tres hermanos que en algún momento de la historia pudieron haber ido juntos. Estuvieron juntos, inclusive en la batalla de Ébano, cuando muere Cleofas, estaban los santos ahí. Ahí estaba don Gonzalo y estaba Samuel inclusive. ¿Sí? ¿Por qué es tan famoso don Gonzalo N. Santos? Buena pregunta. Fíjate que pues ellos inclusive siempre han sido ricos, ¿eh? Ellos no tenían la necesidad como la que tuvo Cedillo acá en Palomas. Allá sí, ellos vivían, pues así muy que pobres, claro. Sí, allá en la Huasteca ellos eran ricos. Tenían trapiches, por ejemplo, tenían alambiqueras, tenían mucho ganado, tenían mucha agricultura, tenían muchas cosas que eran interesantes para ellos. Sí, pobres no eran. Y todo inició por don Pedro Antonio de los Santos. Él fue el iniciador cuando Francisco y Madero, ¿me entiendes? Inclusive fue el que lo sacó de la cárcel allí en San Luis Potosí, ¿verdad? Cuando lo detuvieron. Y ahí empieza la amistad con ellos, con don Francisco y Madero, y se lleva entre las manos se lleva a don Gonzalo y a Samuel. Son hermanitos. Sí. Y van a pelear en la causa para la revolución y la triunfan. Inclusive don Gonzalo quería mucho a Francisco y Madero. Cuando lo matan, estuvo de luto, ahora sí que estuvo una depresión horrible cuando muere Francisco y Madero, y con más ganas se levantan armas. Muy jovencito empezó don Gonzalo en la revolución, empezó a los 13 años. Sí. A los 13 años. Y a los 21 años ya era diputado federal. Sí. Y lo más lindo es que en la historia nadie había sido 5 veces diputados consecutivamente, diputados federales. Él fue 5 veces diputado federal, ¿sí? Y ser diputado federal en aquella época quiere decir que debiste haber tenido mucho arraigo con algún político de arriba. Sí. En el caso fue con Obregón, por ejemplo. O sea, estaba así como Saturnino, porque luego lo mencionamos mucho, pero Gonzalo estaba en el top de la política mexicana. Sí. 5 veces diputado federal, es decir, son 3 años por cada periodo, son 15 años de los 21 que empezó. Hasta los 30 y tantos fue diputado federal. Y después de diputado federal fue senador. Sí. Con don Lázaro Cárdenas del Río. 1940, a finales de 1940, cuando viene también Ávila Camacho. Claro. Ahí fue senador de la República. Y después de ser senador lo mandan a la embajada. Sí. A Bélgica. Ajá. Sí, allá estuvo también como embajador, fíjate. Ajá. Plenipotenciario, algo así que se llama Plenipotenciario. Ándale, esa palabra. ¿Sí? Y ser embajador no a cualquiera le daban ese rango. Así es. Regresa otra vez, por ejemplo, a San Luis Potosí, y es cuando empieza con la gobernatura del estado. Ajá. ¿Sí? 1943, ¿sí? A 1949. Ya es gobernador del estado y empieza a crecer su poder. Tiene muchas anécdotas don Gonzalo, hasta que, pues bueno, imagínate ser político durante 60 años. Dime qué político de la República, bueno, ni Fidel Castro Ruz duró tanto en el poder como este señor. Sí, o sea, la sociedad potosina se acostumbró a este hombre, ¿no? Imagínense, pues, digo, si fue
amigo de Madero, y estamos hablando de la década de los 10 del siglo pasado. Sí, claro. Y todavía a finales de los 40 seguía vigente en la política. Ávila Camacho con que es Lázaro Cárdenas, pues eran amigos, inclusive él podía hacer cualquier barbarie y el gobierno no les dice nada. Bueno, pues para decirte, pues tuvo 87,000 hectáreas, 87,000 hectáreas en el rancho del Gargaliote, para que te des una idea. En aquel tiempo no había quien tuviera una sola persona, 87,000 hectáreas. Así es. Y él lo pudo hacer. Como si fueran las haciendas de aquellos tiempos, ¿no? Más o menos. Y fíjate que ahorita que hablas haciendas, ¿tú has ido al Taninul? Pues nada más he pasado, maestro. Bueno, métete. Ajá. Es una obra, para mí en lo personal es una obra a base de pura piedra, no tiene cimiento, no tiene columnas, pura piedra de esa, ahora sí que tipo de la Edad Media, ¿no? Pero piedra laja. Y lo curioso que ahí en Taninul era su casa de descanso. Sí. Ahí era su casa de descanso. Allí no entraba nadie, inclusive tenían un letrerito que decía, ¿verdad?, prohibido el paso, y ponían una calaverita. Si tú te pasabas de ahí, don Gonzalo tenía la orden, te avisamos de que no te metas. De tocata y fuga. Sí. Y ahí en el Taninul, que era su casa de descanso, pues ahí tenía un nacimiento de agua entre las piedras. La mitad era agua caliente y la mitad era agua fría, para que te des una idea. ¿Te dabas el lujo? Sí. La mitad de la piedra, agua caliente, y la otra mitad, agua fría. Y así que, maestro, ¿así sería Gonzalo N. Santos? ¿Una parte buena y otra parte malo? ¿O cómo lo Bueno, fíjate que dijiste una cosa muy interesante. Pues fíjate, la gente le busca lados buenos, pero muy poquititos, yo creo. ¿Pocos? Porque la gente, bueno, yo no, la historia lo dice, ¿verdad? Sí. En el caso, por ejemplo, te voy a platicar una anécdota. Dicen que él nace el 10 de enero de 1897, nace. Él no le festejan su aniversario luctuoso, nomás su nacimiento. Sí. Y casi nadie va. Y la gente que va al panteón, hay una lápida que tiene su nombre, y la gente va a decirle cosas. Todo lo que toda la gente resentía, decía que había días que iban 70, 80 personas, pero no a decirle, oye, vea, perdone, que no, iban a reclamarle todas las cosas que hizo, ¿verdad? Junto con un señor que se llamaba Agustín Ojeda, que era el mano negra, que hacía las cosas sucias. Bueno, para que te des una idea, la gente iba a reclamarle todavía después de muerto las tierras, los animales, las muertes, las viudas, a reclamarle al Señor después de muerto. Eso no ocurre seguido, ¿verdad? No, o sea, vas al panteón a otra cosa, ¿no? Sí, vete a otra, pero pierden su tiempo para ir a reprocharle al Señor las cosas que hicieron en su contra. Entonces era más agua fría el Señor. Sí, o sea, agua caliente. Pero lo más hermoso es que hay un nacimiento inclusive, ahí no en Taninul, al otro extremo de la carretera, que está muy en Valles, que es el nacimiento, que también es de él. Es una cueva grandísima, ¿sí? Imagínate nada más, así echa a volar tu imaginación, una cueva grande saliendo agua cristalina, y en la parte de arriba, ¿sí?, así un barranco a 90 grados pasa el ferrocarril. Sí, claro. Sí. Yo llegué ahí, inclusive íbamos a nadar y nos aventábamos desde arriba bajito de las vías para lo que es el nacimiento. Ahí inclusive había una especie de peces endémicos donde estaban ciegos. Nunca había, o sea, ahí en esa cueva. Y ahí era de don Gonzalo también. Ahí se iba a bañar cuando andaba muy frustrado, con una depresión, alguna cosa, porque el agua es muy fría. Allí. Así es. Sí. Y cuenta la gente inclusive que hicieron una especie como bateíta, o sea, una batallita, como una batea, y ahí se quedaba dormido con el agua fría para que se le bajara todos los malos, o sea, todas las cosas malas que tenía, ¿me entiendes?, en su cabeza, y tener la cabeza más fría. Ahí sí iba el señor, sí, en un Ford 44 que tenía, dice, platican y algo muy interesante. Pero aquí pasaban entonces cada que iba a la Huasteca, ¿no? Por Río Verde es un hecho, ¿no? Sí, inclusive, por ejemplo, por el ferrocarril, le gustaba mucho el ferrocarril. Con decirte que parte del rancho, en aquel tiempo, parte de su rancho pasa cerquita del ferrocarril. Que va a Tampico. Así es. Es de los, no caudillos de la revolución, pero de los personajes de la revolución que murió ya grande. No como su generación, que morían jóvenes, ¿no? No, pues murió de 80 y tantos años. Yo creo que murió de viejo. Años. Fíjate que murió de viejo. Le decían el alazán tostado, ¿verdad? Porque decía que primero muerto que cansado. Eso es lo que decía él. Inclusive,
pues ahora sí que dicen que muere de un coraje, ¿verdad? Porque López Portillo en el 78 le expropia todo lo que son, pues la mayor parte, el 90% de su rancho. Así es. Imagínate, 97,000 hectáreas y le quitan el 90%, pues ya, y muere de un coraje. Muere de un coraje. Sí. Corajes que hizo pasar a muchas personas en su vida, digo, eso es un hecho, ¿no? Sí, y fíjate que no tuvo tantos hijos, nomás tuvo 2 hijos, Gonzalito, que platica la historia, que muere de un hecho muy raro. Decía, donde le preguntó que platicamos fuera del aire de la gente que te adivina el pasado. Sí. Decía que su hijo, uno de sus hijos iba a morir por cuernos de un toro. Entonces él mandó cercar 3 cercas así lejos de su casa para que ningún toro se acerque ahí para evitar pues esos problemas. Y dicen que uno de esos huracanes, de esos ciclones que hubo en aquella época en la Huasteca, dicen que pues se vino muy fuerte, y en el Gargaliote, por ejemplo, ¿me entiendes? Pues ahora sí que está amurallado ahí. Y entonces dice que el niño, Gonzalito, el más chiquitito, ¿verdad?, jugando ahí con la lluvia y todo, pues ¿qué crees que hizo? Se tropieza y se encaja el cuerno aquí en el pecho y muere. Después de es una anécdota. Sí, claro, no, por dicen, supuesto. ¿verdad? Sí, claro. Y queda nada más Gastón. Sí. Gastón Santos, el famoso actor y rojoneador, y que tiene inclusive caballos de finos y toros de lidia. Bueno, él es el único hijo que todavía a la fecha todavía está por ahí con pedacito, con el parte de rancho que le queda. Y con algunas también características de su padre, un poco un hombre violento, un hombre echado para adelante, un hombre que esos que no, pues imagínense, es quien entre en mi propiedad, dispárele. Sí, inclusive de ahí viene la muertita, la calaverita que ponen en las cercas. Sí. A don Gonzalo. Y él lo instituye. Así es. Pero fíjate que el que tuvo sus anécdotas aquí en Río Verde. A ver. No, hombre, ¿te acuerdas del hotel? El hotel que está en el 5 de mayo y... Sí, en Santander, que ahora... Sí. Bueno, ahorita lo conocemos como Santander, ¿no? El hotel Santander, Correcto. el que está ahí, sí, el 5 de mayo en Moctezuma. Sí, claro. La cantina más bonita que había en Río Verde estaba ahí. No me dejarán mentir los que alguna vez fueron ahí a visitarla. Y decía que don Gonzalo una vez se puso, pues había, imagínate, el mejor vino, el mejor whisky, el mejor champán, ahí en ese hotel. Sí. Y un día se puse una borrachera con amigos de Río Verde. Y te puedo mencionar algunas familias que eran amigos, por ejemplo, de él, pues estaba don Tomás González, que tenía una casa enfrente. Sí. Enfrente de él. De otro, por ejemplo, el señor que tenía una maderería que se apellida Martínez, ¿me entiendes? Ahí en la Zaragoza, y que es casi Quesada, enfrente de la casa de la Misión. Tenía muchos amigos aquí en Río Verde. Y sucede que pues se puso una borrachera sabrosa. Entonces al otro día pues se quería morir porque no aguantaba la cruda. Chihuahua, entonces, pero ahí el cantinero de ahí le dice, mira, ahí en el Bartolín, el señor hace un amargo que te va a quitar la borrachera, te va a curar. ¿Cómo que me va a curar? Sí, te va a curar. Ah, correcto. Y le dice al Mano Negra, ve si tráemelo. Y va el Mano Negra. En aquel tiempo el Bartolín estaba ubicado en Jiménez y Doctor Islas. Correcto. En la mera esquina donde está la farmacia. Sí. Ahí estaba ubicado el Bartolín. Allí era una especie como, pues la gente, como una especie como de... Atrás había para que la gente llegara a tomar, a comer, como una especie de... Sí, de comedor, pues. De comedor, sí. Todo había ahí. Comedor, y te cuidaban tu caballo, te daban de comer, había hotelito. Pues ahí, cosita chiquita. Total que le dice, no, dice, pues yo lo curo, pero tráiganmelo. ¿Cómo? Y el Mano Negra, pues él no andaba con medias tintas, y bueno, pues órale. Y fue por él. Y fue por don Gonzalo. Gonzalo, que venga usted para acá. Estaba lloviendo. Había charcos, no, pues imagínense en Río Verde en aquella época, que los 50, en el finales patio, de 40, ¿no? Pues yo creo que como los 50, más o menos. Sí, como los 50, porque el gobernador en el 40 y tantos, más o menos 50. Mi abuelita es de Cárdenas. Y pues en Cárdenas ya ve que está todo en bajada, ¿no? Allá no se enloda nada porque pues el agua corre. Escurre. Decía, qué feo está Río Verde aquí en los 80, qué horrible. Entonces imagínense ustedes en los 50 cómo debe haber estado las calles, ¿no? Y en la parte de atrás, la entrada por un tal pasajito chiquito que está ahí, entre que ahí está el Gavilán Pollero, todo eso era un patio grande. Sí. Ajá. Y entonces pues lo llevan, y ya bien enojado, ¿no? Imagínate con dolor de cabeza. Indispuesto. No, pues. hijo de todavía, sí. No, le dice, está bueno. Entonces ya le invita a Tolín, le dice, bueno, le voy a... sí. Entonces le dijo, vamos a hacer esto, dijo. Le voy a dar un beberaje para que usted lo tome.
Sí. ¿sí? Uno pequeño, uno mediano y uno más grande. Los famosos caballitos. Que ahorita te cuento una leyenda que hay de los caballitos, que nace aquí en Río Verde. Los famosos caballitos nacen en Río Verde. Y dice, bueno, pues ya llegó ahí con el Tolín, y el Tolín dice, bueno, tómese este despacito. Le dio un caballito chiquito. Sí. Y se lo toma despacito. Vamos a platicar un poquito aquí, platique lo que usted quiera aquí, alguna anécdota. A los 10 minutos se tomó uno más grande. Sí, amargo. Y luego otro más grande. Total que cuando llegó al más, no se le cansaba al más grande, pues ya el señor ya se sentía muy bien. Ya se sentía bien, ya se podía parar solo, ¿para qué me entiendes? Y dijo, bueno, pues está bueno. Entonces dice, de hoy en adelante, le dice don Gonzalo a Tolín en aquel tiempo, de hoy en adelante tu negocio va a abrir a las 6 de la mañana. Para que toda la gente o 5 de la mañana, voy a ver cómo le hago, para que toda la gente que venga a Cruz venga contigo. Así es. A la fecha, Bar Tolín abre a las 6 de la mañana. Así es. Y acabo de platicar yo esa anécdota porque decían que, oye, está muy temprano esta cantina para que esté cerrada. Eran las 9. Le digo, no, hombre, espérate, pues si esa cantina abre tempranísimo al otro día. A las 6 porque es el verdadero paraíso para los crudos, maestro. Y la gente es más, hay gente que todavía no abre, está oscuro todavía, y hay gente esperando para que abran la cantina. Y así, ¿sí? maestro. Sí. Y luego le toman al amarguito y... Sí, el amargo, ¿cuánto te puede costar? 15, no sé cuánto vale ahorita. Hay que ir a preguntarle al Bar Tolín cuánto cuesta el amargo. Ya murió Tolín, inclusive estaba un buen amigo, Paco Guerrero, el famoso chivero, y ahora están familiares de ellos, Sí, pero ahí yo no sé si ellos tengan algún escrito que había dejado don Gonzalo para que ninguna autoridad les molestara. A las 6 de la mañana. A las 6 y así, genio y figura, ¿no? Sí, aquí en Río Verde. Otra anécdota de Río Verde, por ejemplo, fue cuando se creó la famosa, que hablamos de Saturnino, sí, la famosa aquel ejido de repatriados Redención Nacional, sí, que no son gente de Río Verde, vinieron de otros lados, gente de Estados Unidos, pero aquí de la zona media, y él también estuvo por ahí presente, porque después de que él fue gobernador en el 40 y tantos, él siguió ayudando a esa... Pero ya no había nadie ahí de los repatriados. Muchos se habían ido a sus lugares de origen porque no les gustó el clima, por lo que tú quieras. Pero don Gonzalo les siguió dando 3 salarios mínimos, les daba semilla, les daba todo eso, y estuvo presencia aquí en lo que es en la zona media. Muchos amigos, por ejemplo, en lo que es, por ejemplo, en Pastora, Progreso, tenía también amigos, muy retirados porque eran amigos de Saturnino Cedillo, pero sí, la gente estaba muy, ¿qué te voy a decir? Lo veía con cierto miedo, con cierto temor, porque pues don Gonzalo, y luego traía un señor mal encarado, se llamaba Agustín Ojeda. No. Agustín Ojeda se llamaba el mano negra, ¿me entiendes? ¿Y era su matón? Sí, pues era la encomienda de que tenía con él, y él nomás ni le hablaba con palabras, con puras señas, y al mano negra sabía qué tenía que hacer. ¿Quién sabe qué se habrá hecho ese señor o su familia? Fíjate, pero él es parte de la historia. De la historia de don Gonzalo N. Santos. Como gobernador, ¿cómo lo califica, maestro? Fíjate que, pues es que cuando uno tiene tanto poder, a veces se le olvidan hacer las cosas. Pero dicen que, por ejemplo, otra anécdota, él empezó a construir lo que es el centro, lo que es el Hospital Central. Sí, Morones Prieto, inclusive. Sí. Dicen que el doctor Morones Prieto le decía que él era el hombre más inteligente y más sabio y más caricativo del mundo, ¿verdad? Entonces, cuando dice eso, pues don Gonzalo dice, puta, pues va a llevar tu nombre, el Citalito aquí, canigo, ¿verdad? Y le pusieron así como él, ¿verdad? Ignacio Morones Prieto. Sí. Un regio que estuvo a punto de ser presidente de la República. Estaba ahí en los clásicos tapados, ¿se acuerda? Que sí. Él después de ese detalle que hizo, ¿verdad? Pues don Gonzalo se sintió muy alabado, ¿verdad? Y por eso sí, en este tiempo se hizo el hospital, los mercados, el mercado Hidalgo, el mercado Tangamanga también se construyó en su tiempo, por ejemplo. Otras hizo varias obras, por ejemplo, importantes. Le dio vida a la presa, por ejemplo. Le dio vida a lo que es la calzada de Guadalupe, que conocemos ahorita, así por es. ejemplo. Muchas, pero sí obras interesantes, grandes, a lo mejor no hizo. Bueno, el aeropuerto de Tamuín. Así es. También. La carretera porque él nació en Tampamolón, Corona. Así es. De Tampamolón, Corona, con su rancho a Tamuín, mandó construir una carretera de asfalto y también hizo esa carretera él en su tiempo. Por supuesto. Siendo gobernador.
de cierta manera gris, ¿no? Bueno, había pocos recursos, ¿no? Yo creo que también en aquel tiempo, ¿no? Aunque había buena relación con la federación. Sí, hay que decir una cosa, fíjate que mucha gente te tiene cierto, pero yo creo que la vida, el entorno, las necesidades de aquella época, pues eran las ideales a lo mejor para poder gobernar. Así es. Porque en su tiempo también hay que reconocer, no había tanta inseguridad, ¿eh? Sí, por supuesto. Yo creo que antes de él hubo muchos gobernadores, después de él hubo muchos gobernadores, y créeme que el estado más seguro fue en su tiempo. Así es. Bueno, claro, ya después más de menos daba miedo el viejote, pero dicen que sí había mucha seguridad, inclusive aquí en Río Verde. Imagínense que el la mano negra ahí detrás de usted, no, hombre, pues imagínense. Es más, la gente ni lo volteaba a ver, ¿eh? Así es. Había una anécdota que se le perdió una cartera ahí en la plaza de Río Verde, ahí enfrente de la iglesia, se le cayó entonces la gente estaba muy preocupada por el muchacho que se la encontró porque él vio la fotografía que general y que diputado y que no sé qué cosa, dijo, no, pues que guay, que se la entrega. Y lo tanteó el don Gonzalo y el mano negra dijo, encárgate de él, ¿verdad? Pero pensó que le iba Sí, a ejecutar, ¿no? Sí, Pues, no, le dio 5 pesos. 5 pesos. Pero el muchachito estaba temeroso y dijo, ¿qué va a pasar aquí? Sí, así es. Y lo jaló para aparte el mano negra y le dio 5 pesos. Una José Ortiz Domínguez de aquella época, lo mencionan así, ¿eh? No sé si el billete de aquella época era doña Josefa, no sé. Así es. Bueno, pues genio y figura, sin duda, como lo es también nuestro amigo, el maestro Eduardo Hernández Molinar. Maestro, un gusto, muchas gracias. No, es un gusto siempre venir cuando me invita, aquí estamos platicando. Claro y que si sí. la gente quiere algún tema en especial, pues lo platicamos aquí, Por lo comentamos. supuesto. Sí, pues obviamente siempre habrá un tema importante para platicar con el maestro Eduardo Hernández Molinar. Maestro, muchas gracias, muy buenos días. Gracias por invitar, un saludo para todos, al Beto que te manda saludar mucho. Muchas gracias.